veloces, intensos. Es Beyblade X y con su Extreme Gear System buscan convertirse en deporte mundial. Este sistema se basa en la mecánica de engranes, ya que las puntas de estos bays son tal cual, un engrane que se engancha del riel X para liberar un poderoso movimiento llamado Extreme Dash. Pero, ¿por qué ocurre esto? Entendamos que el bay tiene dos movimientos. Primero, la traslación. Es el cómo se desplaza alrededor del estadio, lo que es definido por la forma de la punta y por el impulso que recibe en el lanzamiento o por los impactos. Entre mayor sea el área de contacto con el suelo, aumentará su movimiento de traslación. Por eso las puntas planas se mueven más que las finas o las redondas. Y segundo, la rotación. Es la velocidad con que el bay gira sobre su propio eje, definida por la fuerza de lanzamiento. Este es indiferente de la punta que utilices. Entonces, según la punta que tengas, es que tan fácil y rápido el bay se acercará al riel. Pero en el momento que el engrane enganche con este, la punta se despega ligeramente del suelo y ahora con cada rotación del bay, el engrane irá cambiando de diente en diente siguiendo la línea del riel, ocasionando que la rotación se convierta en traslación, así que el bay se moverá tan rápido según sea la velocidad en la que esté rotando. Por lo que entre más pronto tome el riel, mayor será el impulso, y conforme pierda rotación, su velocidad será menor. Esta es la base del mecanismo, pero hay otras variables que afectarán el comportamiento. El diámetro del engrane define la distancia que el bay recorrerá por cada giro que dé en el riel, así que entre mayor sea el diámetro del engrane, mayor distancia recorrerá, lo que equivale a ser más veloz. La altura del engrane define la facilidad con que se engancharán al riel. Entre más abajo llegue, más fácil lo tomará. Los bits con gear en su nombre lo extienden hasta abajo, así que a cualquier altura o inclinación alcanzarán a enganchar, logrando ser los que con más frecuencia pueden activarlo. Mientras que el engrane de Rush es el más corto, complicando engancharse en caso de inclinarse, ya que no alcanzará a hacer contacto con el riel. El resto de bits se quedan en un buen intermedio. El cómo choquen riel con engrane. Cuando se tocan pueden suceder dos cosas, que choquen diente con diente y rebote el bay, o que enganchen entre ellos para efectuar el Extreme Dash. La condición del riel y del engrane. Si se deforma alguno de los dientes puede alterar el desplazamiento del engrane y hasta interrumpir los Extreme Dash. En nuestra experiencia se dañan principalmente cuando utilizas bays de otras generaciones, así que por favor no lo hagan. Curiosamente los rieles vienen separados en 4 piezas, así que puedes intercambiarlos para combinar colores o reemplazar alguno dañado. Sin embargo, todavía no los venden por separado. Como verás, el Estadio X es parte fundamental de la magia de esta generación, y de hecho en esta ocasión la cubierta es primordial para disfrutar de la experiencia completa, ya que no solo te protege de que alguno te golpee y la batalla termine mal, también permite que la zona de final por salida y de final extremo funcionen apropiadamente. Así que pasemos a las 4 formas de ganar. Spin Finish, el bay que gire más tiempo gana 1 punto. Over Finish, ganas 2 puntos si mandas a tu oponente a las trampas del estadio. Burst Finish, ganas 2 puntos si estallas a tu oponente, ya sea que le zafes el beat o con todo y ratchet. Y Extreme Finish, ganas 3 puntos si mandas a volar a tu oponente por este hueco o por encima del estadio. Ahora sí hablemos de los bays. Estos se dividen en 3. Blade, pieza de metal que actúa como principal punto de contacto, cuya forma y peso determinarán su potencial. Sus nombres se componen de 2 palabras, pero se escriben juntos como Dransword o Phoenix Wing. Las versiones Metal Coat son blades con una capa de pintura. En teoría pegan más fuerte por el aumento de fricción que esta genera, pero rápidamente se irá botando. La mayoría de estos son ediciones especiales. Ratchet, capa intermedia que otorga altura, peso extra y puntos de contacto. Sus nombres se dividen en 2 números, la cantidad de salientes y la altura en milímetros. Cabe destacar que es una segunda capa de contacto, así que su forma y número de salientes son determinantes para propiciar más daño con picos agresivos o aumentar la defensa con siluetas suavizadas. También influyen en el riesgo a estallar, ya que no todos aprietan igual. Incluso entre una misma pieza puede que algún molde venga más apretado que otro, así que es algo a tener muy en cuenta. Sin embargo, hemos notado que entre más divisiones tienden a quedar más apretados hasta ahora. Y además, la versión alta de cada ratchet aprieta todavía más, para compensar el retroceso al quedar más expuesto y fácil de ser golpeado. Beat es la punta del bay y define completamente el movimiento que tendrá. Las redondas son de tipo resistencia, ya que tienden a mantener el bay más erguido para conservar mejor su energía. Las afiladas son de tipo defensa, ya que al inclinarse pueden desviar impactos.
y las planas son de ataque. Entre mayor sea su diámetro, más agresiva será, pero menor resistencia tendrá. Mientras que las de equilibrio suelen ser un intermedio entre dos de los tipos. El bit influye directamente en el aguante estallar según el diámetro de su tubo. Entre más ancho sea, apretará más con el ratchet, reduciendo notoriamente el riesgo a estallar. Hasta el momento solo hay dos grosores diferentes. Ahora, ¿cómo se arman los bays? Primero debes colocar lo blanco del ratchet alineado a la dirección en que gira tu bay, R derechos y L izquierdos. Luego lo insertas en el hueco inferior del blade y lo rotas a la izquierda hasta el tope si tu bay gira a la derecha. Y cuando llegue a ver de giro izquierdo lo colocarás y girarás el ratchet a la derecha, en teoría. Y al final, insertas el bit. Suena sencillo, pero están pasando muchas cosas a la vez. Al quedar fijo lo blanco del ratchet, haces que el plástico exterior rote. Esta tiene una banqueta que embona debajo de las pestañas del blade. Hasta ahora se supone que todos vienen con el mismo grosor, pero si llegasen a ser un poco más anchos sería más firme el ensamble, o si los hicieran más finos se desarmaría con mayor facilidad. En el hueco donde entra el bit hay dos flechitas con resorte para embonar con este. En el momento que insertas el bit, primero las pestañas se abren, hasta llegar a la parte segmentada inferior donde se vuelven a cerrar para evitar que se salga. Por arriba del ratchet hay un medio círculo que se mueve en conjunto con su capa exterior, ejerciendo presión con el tubo del bit. Por eso los de tubo con mayor diámetro tienen mejor aguante estallar. De hecho es bastante difícil desarmar el ratchet si tiene un bit de tubo grueso puesto, mientras que los de tubo delgado son muy fácil desarmarlos, aunque la manera correcta de hacerlo sería jalar el bit para sacarlo y ya luego rotas el ratchet. No cabe duda que es una pieza de ingeniería bastante asombrosa. De hecho, para marzo ya llega la Unique Line, que va a ser una variación, pero no nos vamos a meter con ellos, ya después hablaremos. Vamos a quedarnos con esta primera generación que para ir empezando es impresionante. Los bays de este sistema hasta febrero del 2024 son Dran Sword, Hellside, Wizard Arrow, Night Shield, Shark Edge, Night Lance, Leon Claw, Viper Tail, Rhino Horn, Hell's Chain, Dran Dagger, Wyvern Gale, Phoenix Feather, Phoenix Wing, Unicorn Sting, Sphinx Cowl, Cobalt Drake y Drancer S. Por su parte, los lanzadores siguen funcionando exactamente igual, ya sea que prefieras el clásico de jareta o el de cuerda. Una ligera diferencia en diseño es que el bay queda más lejos de la mano que sagas anteriores, esto para facilitar que entre al estadio y no te lastime. Otro sutil cambio es que ahora tiene 3 salientes con un gancho similar a los de Metal Fight, para un mejor agarre de los bays. El Launcher Grip es ahora más largo de lo habitual para acoplarse a manos adultas. La gran mejora es lo fácil que puedes quitar y poner tu lanzador, acabando con el sufrimiento de lanzadores estancados. Y este es el Bay Battle Pass, un accesorio que colocas a tu lanzador y te permite medir tu fuerza de lanzamiento, así como contar cuántos has realizado para pasar esa información a la app y ganar puntos. Esta aplicación te permite registrar a tus bays, cumplir retos y hasta simular batallas para ganar premios en Japón. Si quieres conocer más del Bay Battle Pass y de la aplicación, checa este video donde lo explicamos a detalle. Comenzaron con el lanzamiento del previo del manga el 15 de mayo, su primer capítulo el 15 de junio, y los bays salieron el 15 de julio del 2023 en Japón, mientras que el anime comenzó hasta el 6 de octubre, contando la historia del equipo Persona compuesto por Bird, Multi y X, quienes luchan por abrirse camino en la retadora vida Blader profesional. Esta es la diversión extrema de la nueva generación. No sé si llegue a ser deporte, lo más importante es lo emocionante y divertido que es jugar con ellos. Así que Beybladers, ¿ya los viste? ¿Ya los conoces? Esto es Beyblade X.